Vale, pues alimentación y memoria. Muy buenas tardes a todas, a todos. ¿Qué tal estáis? Día 1 de mayo diferente, un poco diferente a todos, ¿no? No estamos en las calles reivindicando nada, aunque la lucha obrera, bueno, pues tendrá que seguir y bueno, me imagino que después de toda esta locura que haya, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Intentando cuidar un poquito nuestro. Y bueno, yo intento aportar valor que sea bastante interesante, ¿no? Y bueno, y con todo esto que está pasando, ¿no? En la Comunidad de Madrid, ¿no? Con la alimentación en los centros escolares, bueno, pues que veamos qué perjuicio tiene, pues también ya no, pues a nivel de deterioro, ¿no? De unas enfermedades, ¿no? Que están muy asociadas con la alimentación, sino también el deterioro cognitivo, ¿no? Cómo nuestra alimentación también va a incidir en nuestra memoria, en nuestra capacidad de nuestra memoria de largo y de corto plazo, en nuestra capacidad de concentración, en nuestra capacidad de respuesta. Así que, bueno, espero que aprendamos mucho. Mil gracias por estar un viernes más a las 5 de la tarde, que es nuestra hora. Y bueno, y ahí vamos. Yo voy a esperar un poquito más que entren más personas. Muy buenas, Edurne. Bueno, hoy ya tengo gafas, con lo cual hoy veo todo. Me podéis preguntar un montón de cosas. Después pararé y veré lo que estáis preguntando. Eh, y bueno, pues nada, aquí vamos empezando. Voy a esperar un minutito más porque después dicen que es que empiezo como las motos y que empiezo muy rápido. Así que lo voy a ir haciendo, lo voy a ir haciendo así. Como siempre va a ser muy fácil, me encantaría que me bombardeaseis de preguntas, de dudas, de cosas que creáis que puedan ser interesantes y nada, yo planteo una cosa, pero al final me encanta que esto sea una cosa viva y que os vayáis con la mayor resolución posible. Bueno, 5 y 1, no es que yo sea británica, que con estos acentos se ve que no, pero bueno, empezamos para que no nos pille el toro. Después viene mi compañero, va a ser muy interesante la charla de parir en tiempos revueltos, yo creo que os va a gustar un montón y os animo a que después de mi charla os quedéis con él. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo la alimentación, ¿no? Mejora el desarrollo intelectual, la memoria y la concentración de las personas. Para eso tenemos que saber cómo incide la alimentación en nuestro cerebro, que va a ser el órgano al cual hoy vamos a mimar y en el cual hoy nos vamos a centrar. Es nuestro órgano diana y vamos a estar muy atentos a nuestro cerebro. Bueno, pues la alimentación va a incidir en la cantidad de energía que le llega a nuestro cerebro. Va a incidir en la capacidad de memoria y en la capacidad de concentración. Va a incidir en nuestros niveles de estrés, de ansiedad, de nerviosismo y va a incidir también en enfermedades pues, degenerativas, discúlpame, del sistema nervioso. Voy a poner un ejemplo muy fácil y es, por ejemplo, ¿no? Con cualquier mujer que esté buscando un embarazo o que esté embarazada, se va a suplementar con ácido fólico para evitar o para disminuir el riesgo de padecer o de que el futuro bebé tenga una espina bífida y eso es un daño del sistema nervioso. ¿Veis cómo la alimentación va a incidir en este sistema nervioso? El cerebro, nuestro cliente, al que vamos a amar hoy, al que vamos a querer hoy. ¿Por qué es tan sumamente importante el cerebro? Bueno, el cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. Es un órgano muy pequeñito, pesa menos de 2 kilos. Va a ser responsable de absolutamente todo lo que vamos a hablar hoy y consume muchísima cantidad de energía. Cuando estamos en el aprendizaje, ¿no? Nuestra parte frontal del cerebro se va a llevar el 20% de la energía total
consumida. Un órgano tan pequeño de menos de 2 kilos en nuestro organismo se lleva el 20% de la energía total ingerida. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque nuestro cerebro se estructura a través de, bueno, esto se llaman las mallas, ¿no? A través de un montón de neuronas que a su vez pues van a tener un montón de conexiones, ¿no? Se dice que hay 100.000 millones de neuronas, ¿no? Que se van creando, que se van destruyendo, y en esa maraña de neuronas, ¿no? En esa araña, la comunicación entre ellas va a estar mediada por neurotransmisores. Y aquí ya empezamos a ver que hay dos cosas en las cuales la alimentación va a ser muy importante o el aporte de nutrientes va a ser muy importante. Los neurotransmisores son proteínas y esas neuronas van a estar recubiertas por una capa de mielina que es grasa. Entonces ya estamos viendo que el cerebro es un gran consumidor de energía. Todos los hidratos de carbono, que es el combustible energético por excelencia que nosotros ingerimos, en nuestro cuerpo se transforma en glucosa. Es decir, el cerebro es el gran consumidor de glucosa en nuestro cuerpo. Muy buenas a todos los que os vais incorporando. Mil gracias por estar aquí. Vale, el cerebro es el gran consumidor de glucosa, es decir, él come glucosa y nosotros tendremos que estar muy atentos de aportarle una cantidad adecuada, y quedaros con esta palabra, adecuada, de glucosa. Los neurotransmisores son proteínas. Bueno, pues también va a ser necesario un aporte adecuado, y volvemos a hacer ese inciso en adecuado, de proteínas. Y si las neuronas se protegen o están recubiertas de una capa de mielina que es grasa, también vamos a necesitar un aporte de ácidos grasos, y vamos a poner un aporte concreto. Muy buena a todos los que y a todas las que os vais incorporando. Es decir, que vamos a tener que hablar pues de muchos grupos de nutrientes, porque estamos hablando de todo. La glucosa que va a recibir nuestro cerebro va a venir de la mano de los hidratos de carbono, pero sí que es muy importante y sí que es muy interesante que estos hidratos de carbono nos provean no solamente esa energía, esa glucosa, sino el máximo número de vitamina o la máxima cantidad de vitaminas, sobre todo vitaminas del grupo B, ¿no? La B1, la B6, el ácido fólico, es decir, las vitaminas del grupo B que suelen estar en fuentes vegetales, sobre todo en cereales integrales, van a ser muy interesantes. Vamos a necesitar que ese aporte de hidratos de carbono sea muy rico en fibra, porque vais a ver y después veremos juntos cómo ese pico de azúcar en sangre disminuye esa capacidad cognitiva, esa capacidad de concentración y esa capacidad de memoria. Lo que va a hacer es aturdirnos en lugar de activarnos y despabilarnos. Vamos a aportar proteína, pero tiene que ser una proteína que sea muy pobre en grasa. Es interesante que la proteína sea magra, pues pueden ser proteínas terrestres, ¿no? Como el conejo, el pollo o el pavo, pero fundamentalmente las proteínas que van a ser más interesantes van a ser la del mundo marino. Aquí van a ser muy interesantes los pescados, el pescado azul con su aporte de omega 3, vais a ver que es muy interesante. Y los mariscos, ¿no? Por también ese aporte en zinc, que vais a ver cuál número de micronutrientes vamos teniendo nosotros así. La grasa es el gran enemigo, ¿no? En esta sociedad hay dos grandes enemigos, ¿no? Las grasas y los azúcares. Bueno, pues ya vemos que el azúcar, lo que es la glucosa, lo come el cerebro, así que es importante en el que nosotros hagamos un aporte adecuado de glucosa, y también que hagamos un aporte adecuado de grasas. ¿Por qué? Porque si no hay un aporte adecuado de grasa, la capacidad mental disminuye, y sobre todo nos va a pasar en las primeras etapas de la vida.
el envejecimiento, va a haber una mayor facilidad de pérdida de memoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ponerle el apellido a las grasas. No nos van a valer cualquier tipo de grasa. ¿Cuál grasa o qué tipo de grasa va a ser más interesante? Ácidos grasos omega 6, ácidos grasos omega 3. ¿Por qué? Porque ambos van a estar implicados en los controles de inflamación. Es verdad que nuestro cerebro en esas vainas de mielina van a tener un ácido graso que es el DHA, el docosahexaenoico, que por eso veréis también que cualquier mujer que esté embarazada se lo van a suplementar para que no haya ninguna deficiencia en el desarrollo del sistema nervioso central del futuro bebé. Pero en nuestro caso es muy importante que aportemos ese ácido graso de cadena larga, que es un ácido graso omega 3. ¿Dónde se encuentra este ácido graso fundamentalmente? Pues en pescado azul, en mariscos, pero nosotros podemos llegar a este DHA a partir del cabeza de familia, del alfa-linolénico. Y ahí están las semillas, los frutos secos. Vamos a ir viéndolo más adelante para que veáis cómo nosotros vamos a participar a través de la alimentación en el aporte de más de un nutriente. No solamente vamos a comer grasa, sino que también vamos a comer zinc, vamos a comer potasio, vamos a comer magnesio, es decir, vamos a comer otros micronutrientes que son muy favorables. Vitaminas del grupo B, para el control del estrés, para el poder hacer como la del B1, ¿no? Para poder regular esa obtención energética, para poder modular ese recibo de energía que es tan necesario para el funcionamiento de nuestro cerebro. Muy buenas, que voy mirando abajo por si hay alguna pregunta o algo. Muy buenas tardes. Y para la síntesis de neurotransmisores también vamos a necesitar la B12 y la BC, y aquí empiezan a aparecer pues, los cofactores. Aquí empiezan a aparecer dos minerales, el zinc y el magnesio. Es muy importante un buen aporte de zinc y de magnesio para que toda esa transmisión nerviosa se dé de manera adecuada. El magnesio lo que va a hacer es una vasodilatación, va a hacer que llegue mejor flujo sanguíneo y con ello mejor cantidad de oxígeno a nuestro cerebro. Por eso es muy interesante el que en la alimentación incorporemos variedad de alimentos, tanto vegetales como animales. Aquí van a estar los huevos, van a estar frutas y verduras, brócoli, tomate, pimiento, albaricoque, kiwi, semillas, frutos. No todo esto nos van a dar vitaminas del grupo B, y también las frutas deshidratadas que se concentran en mayor cantidad. Aparte de las vitaminas del grupo B, también van a ser interesantes vitaminas antioxidantes, como la C y la E. ¿Por qué es importante el que aportemos antioxidantes en nuestra alimentación? Porque vamos a proteger de esa oxidación a las neuronas, de esa oxidación provocada por el estrés. Con lo cual, todas las frutas que son cítricas, de color rojo, de colores vivos, o no, como el kiwi, como la naranja, como la fresa, como el perejil, o las verduras, ¿no? El brócoli, todas las que sean muy ricas, ¿no? En vitamina E, también en C y E, pues van a garantizarnos esa protección y ese daño frente a la oxidación. Para mejorar nuestra concentración vamos a trabajar con potasio y con fósforo. Con lo cual, aquí alimentos que sean ricos en estos dos nutrientes nos van a favorecer. Bueno, pues sabemos que el aguacate, que los frutos secos, que el plátano, el pescado azul, las semillas, las legumbres también son muy interesantes, pero aquí también va a aparecer, y por primera vez nos vamos a congratular de que aparezca el chocolate. Veréis que el chocolate y bueno, más que el chocolate, me encantaría que hablásemos de cacao, ¿no? De semillas de cacao. Va a ser un grandísimo aliado para aumentar nuestra concentración y nuestra capacidad de memoria, porque tiene antioxidantes
fundamentalmente, y lo que tenemos que intentar es que ese chocolate que nosotros comamos no sea muy rico en azúcares. Siempre se va diciendo que por encima del 75% está bastante bien, pero si nosotros nos acercamos a un 80, a un 90, a un 99 o directamente compramos semillas de cacao, esto nos va a hacer que podamos tomar decisiones más rápidas y que nos cueste menos concentrarnos, con lo cual si antes de ir a estudiar, antes de ir a trabajar, antes de ponernos a preparar una presentación o algo, tomamos un poco de chocolate, eso va a hacer que nuestro cerebro se active, nos va a ayudar a que tengamos una mejor concentración. He hablado antes del magnesio, que está en las semillas, en las pipas, en las legumbres, en las algas, los alimentos marinos también son muy ricos en magnesio, y lo que va a hacer el magnesio es eso, ¿no? Es facilitar que esa energía va llegando, ¿no? Por eso muchos deportistas van a utilizar suplementos de magnesio porque está muy implicado con el metabolismo energético. Muy buenas tardes a todas las personas que os vais incorporando, y también para que nuestro aprendizaje vaya siendo más rápido, vamos a necesitar el zinc. El zinc fundamentalmente va a estar en huevos y en mariscos, son muy ricos en zinc, pero para todas aquellas personas que seguís una dieta vegana y que no consumís este tipo de alimentos, endivias, verduras así que sean más amargas, o volvemos otra vez a los frutos secos o a las pipas o a las semillas de calabaza, sí que van a tener un aporte muy interesante en zinc. Es importante el hierro, y es importante el hierro por el oxígeno. El hierro es un mineral que se fija a la hemoglobina, y la hemoglobina lo que hace es que transporta, disculpadme, el oxígeno por toda la sangre, con lo cual si hay una deficiencia de hierro, va a haber una deficiencia de oxígeno que va a hacer que nuestro cerebro funcione peor, y también el hierro interviene en esa síntesis de neurotransmisores que, recordemos, son esas moléculas que se segregan para que haya comunicación entre neurona y neurona. Lo que va a hacernos una baja ingesta de hierro es que estemos con muy poca energía, con muy poco ánimo y bastante aturdidos, con lo cual incide negativamente en nuestra capacidad de concentración y por lo tanto de memoria. Hemos hablado de hidratos de carbono, y dentro de los hidratos de carbono hemos hablado de cereales, pero estos cereales vamos a buscar que sean integrales, porque estamos buscando las vitaminas del grupo B, estamos buscando todo lo que aportan en ese salvado. Entonces es muy interesante que toda la cantidad de cereales que comamos sean unos cereales con todo ese salvado, ¿vale? Vamos buscando ahí. Cuando tengamos ese salvado, también vamos a encontrar la fibra. La fibra va a ser también muy interesante para que no se produzcan picos de azúcar en sangre, para que no tengamos que estimular mucho nuestros niveles de insulina, que hacen que tengamos aturdimiento. Y esto lo vamos a ver muy bien. Yo siempre pongo este ejemplo de nosotros nos vamos a Valencia, nos pedimos un agua de Valencia, nos pedimos una paella, yo que sé, de postre nos tomamos un helado y nos vamos a la playa y nos tumbamos allí en la arena. ¿Nosotros vamos a estar en esa toalla súper activos, o nosotros nos vamos a quedar allí dormidos que se nos va a salir la baba? Es muy probable que nosotros, después de una comida que va a ser muy rica en hidratos de carbono, y las paellas se suelen hacer con cereales refinados, ahora contesto a lo de la avena, con cereales refinados, me lo voy a apuntar aquí que no se me olvide, hace que nuestro cerebro se aturda. Es decir, estábamos buscando aportar hidratos de carbono, pero cuando lo aportamos de manera
muy alta y en muy poco tiempo conseguimos todo lo contrario, con lo cual hay que evitar ese tipo de alimentos justo en la comida previa a que nosotros vayamos a desarrollar una actividad intelectual. Si nosotros vamos a ir a clase, si nosotros vamos a ir al trabajo, si nosotros vamos a prepararnos para una oposición, para un examen, si vamos a defender cualquier cosa, el tomar una cantidad muy alta de hidratos de carbono refinados va a hacer que funcionemos peor. La avena, que me preguntabais por aquí, es súper mega interesante. La avena es muy rica en vitamina B1. Cuando nos falta esta vitamina nos sentimos más irascibles, tenemos mucha menos paciencia, somos menos tolerantes, con lo cual la avena va a ser muy interesante para ayudarnos a soportar la fatiga que se va produciendo conforme va pasando el tiempo de que hemos empezado a estudiar o de que hemos empezado a elaborar una presentación o cualquier actividad que nos requiere de una concentración, con lo cual la avena y la avena integral, al igual que el mijo, ¿no? Son muy interesantes para ayudar a esta concentración y disminuir la irritabilidad. ¿Cómo podemos incrementar el colágeno? Vale, el colágeno para el cerebro nos da exactamente igual. Si después me sobra tiempo, Glenny, te lo contesto. Si no, pregúntanos que te lo contesto en un directo y una cosa así, porque el colágeno no va a ser nada interesante y no tiene ninguna función con lo que estamos hablando hoy de concentración y memoria. Mil gracias por la pregunta. Si no me diera tiempo, por favor escríbenosla para que te la pueda contestar. Muy importante, los ácidos grasos omega 3 y los ácidos grasos omega 6. Sobre todo vamos a buscar fuentes como semillas, frutos secos. Los frutos secos, para evitar un exceso de sal, porque la deshidratación ya veréis que es algo que al cerebro no le gusta, es muy sensible a la deshidratación. Los frutos secos lo ideal sería que fuesen o naturales o tostados, ¿vale? Si lo podéis tostar vosotros o yo que sé, rostizarlo vosotros en una sartén, en un horno, pues mejor. Si no, pues directamente lo compráis así. Pescado. El pescado y el pescado azul va a ser el que más cantidad de ácidos grasos omega 3 nos aporte. Y veréis que a lo largo de estos encuentros que estamos haciendo los viernes, mil gracias a todo el mundo que se está incorporando ahora, veréis que insisto mucho en el consumo de pescado, ¿vale? Pero es verdad que como utilizamos los mares de vertedero, corremos el riesgo de los contaminantes. Así que dentro de los pescados azules, decantaros por esas opciones que son más pequeñitas. Yo que sé, pues caballa, arenque, sardinas, boquerones, ¿no? Para que arrastremos menos cantidad de metales pesados, pero es que es muy interesante y es muy beneficioso para controlar los niveles de inflamación y para recubrir, porque el DHA es estructural, se queda en nuestro cerebro para recubrir esas vainas de mielina. Así que es muy interesante que lo incorporemos. Al igual que los huevos, ¿no? Las proteínas del huevo son muy interesantes para aumentar la capacidad memorística. Hemos dicho que las proteínas son necesarias porque son los componentes de los neurotransmisores para todas aquellas personas que hayan llegado un poco después. Y para que veáis un poco lo importante que es el huevo a nivel proteico, nosotros los nutricionistas o en nutrición, para decir si algo es muy rico o muy pobre en proteína, la comparativa se hace con el huevo. El huevo es nuestra proteína de referencia. Por encima del huevo tiene gran aporte proteico y por debajo de la composición del huevo tiene un menor aporte proteico. Por eso es muy interesante que para aumentar la memoria nosotros incorporemos como fuentes proteicas, además de los pescados azules, el huevo. Va a aumentar nuestra capacidad de memoria. Y el otro día que hablábamos del sueño,
pues apareció la serotonina, apareció el triptófano. También es muy importante el que nosotros tengamos muy buena calidad del sueño, porque eso va a hacer que aumente la concentración y con ello nuestra capacidad de memoria, pero también vamos a estar muy atentos de aportar aquellos alimentos, ¿no?, que decíamos que eran muy ricos en triptófano. Las carnes magras, los pescados azules, los frutos secos, las semillas, el plátano, nueces, almendras, o sea, todo eso vuelve o sigue teniendo vigencia en este momento, porque necesitamos que los niveles de serotonina estén adecuados para bajar y para contrarrestar el estrés. Con lo cual, eso que hablábamos, que era muy interesante para ir a dormir, sigue teniendo vigencia en lo que nos ocupa hoy, que es la concentración y la memoria. Anacardos, que siempre hablamos de frutos secos, de avellanas y nueces fundamentalmente, ¿no? Pues por el triptófano, por el aporte de ácidos grasos omega 3. Bueno, pues los anacardos son unos frutos secos que aportan magnesio. Ya hemos visto que el magnesio lo que va a hacer es relajar todos esos vasos sanguíneos para que llegue más oxígeno. Cuanto más oxigenados estemos, mejor va a ser nuestro funcionamiento, mejor va a ser nuestro aprendizaje, se lo vamos a poner mucho más fácil. Son importantes grasas como las del aceite de oliva y el aguacate, ¿no? Son ácidos grasos que nos van a aportar también vitamina E, magnesio, vitaminas del grupo B, que hemos visto que son muy interesantes para el cerebro, con lo cual si nosotros aderezamos o cocinamos con aceite de oliva o con aguacate, estamos haciendo también un aporte muy interesante para mejorar nuestra capacidad cognitiva. Y tanto el aceite como el aguacate es algo que no es muy difícil de digerir si no lo tomamos en grandes proporciones. Con lo cual, lo que os voy a pedir es que las ingestas no deben de ser muy copiosas, fundamentalmente hidratos de carbono que van a ayudar a que el cerebro tenga un nivel de actividad constante. Todo esto es lo que le gusta a nuestro cerebro. Después vamos a hacer un repaso, pero hay cosas que a nuestro cerebro no le gustan absolutamente nada, que le vamos a dificultar su funcionamiento. El primero lo he ido adelantando ya. Una cantidad muy grande de azúcar, una cantidad muy grande. Ay, se corta, me estáis diciendo. A ver, ahora me voy a... Esto me pasó también ayer. A ver. Pam, 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 pam. A ver ahora. A ver ahora. Pues gracias por avisarme. ¿Ahora mejor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ahora mejor? ¿Me escucháis ahora mejor? Es que yo no sé, bueno, me lo decís si se corta, ¿vale? Que yo voy a estar atenta ahí a mirar. Bueno, decía, no sé dónde se ha cortado, que igual que hemos hablado de el cerebro necesita glucosa, el cerebro necesita proteína. Mil gracias, Mer. Necesita glucosa, necesita proteína y necesita grasa. Y si esta glucosa, estas proteínas y esta grasa se las damos con hidratos de carbono de absorción lenta que se llaman, ¿no? Muy ricos, se corta, pero no te escucho desde el tren, pensaba que eran los túneles. Ah, vale, vale. Vale, pues yo espero que... Me voy a poner los cascos por si acaso con los casquitos se escucha mejor porque ya que los tenemos, ¿no? Pues hacemos uso de ellos. Vale.
Vamos a ver si ahora vamos un poquito mejor. Mil gracias por avisarme, chicas. Ahí estamos todas juntas trabajando. Bueno, igual que decía, si vamos a tomar cereales que sean cereales integrales, ya hemos visto que la avena junto con el mijo son dos cereales muy interesantes para la concentración, para esto que estamos buscando. Proteínas que sean muy ricas en ácidos grasos omega 3 y omega 6, porque nos va a ayudar a controlar la inflamación y a proteger esas vainas de mielina. Proteínas para hacer lo de los neurotransmisores. Estoy haciendo un repaso de todo para todo el mundo que se está incorporando y que se iba cortando por si algo no está muy bien. Y las grasas, pues en forma de frutos secos, en forma de aguacate y en forma de aceite de oliva. ¿Por qué? Porque también cogemos micronutrientes que son muy interesantes, como el magnesio, el zinc, el hierro, que nos van a ayudar a que hagamos inercia en cuánta cantidad de oxígeno le llega a nuestro cerebro para funcionar mejor. Y estaba diciendo antes de que se cortase, era que no le gusta a nuestro cerebro, y a nuestro cerebro no le gustan chutes, es decir, no le gusta que le demos o que le llegue de pronto una cantidad muy elevada de glucosa. ¿Vale? Cuando hay una hiperglucemia, al cerebro lo pone nervioso, ¿no? Genera hiperactividad y nerviosismo. Eso va a impedir que nos podamos concentrar y por lo tanto va a incidir de manera negativa a la hora de querer fijar o aprender conocimientos, nuevos conocimientos. ¿A qué me refiero con este chute de azúcar en sangre? A que no es para nada interesante que a los niños, antes de ir al colegio, nosotros le demos un vaso de leche con un cacao que esté hecho fundamentalmente de azúcar, porque eso va a provocar un nivel de nerviosismo muy alto y va a impedir que estén atentos y que se puedan concentrar en clase. Al igual que para la media mañana no es para nada interesante que vayan a comer un bizcocho, me da igual que lo hagamos en casa o que sea procesado, un bizcocho que lleve harina refinada y que lleve gran cantidad de azúcar. ¿Vale? No es la comida ideal que nos ayudaría a manejar esa concentración. En el caso de los adultos, ¿no? Que yo muchas veces lo veo en los tentempiés, ¿no? En las máquinas de vending, el tomarte un sándwich de pan de molde, que el pan de molde, por definición, aparte de los ingredientes que se echan en harina, agua, levadura, se suelen añadir lácteos, leche y mantequilla y azúcar. Entonces no es lo ideal eso, como tampoco es lo ideal el comer patatas fritas. Ese golpe, esa cantidad de azúcar en sangre va a disminuir la capacidad de concentración o de poder estar tranquilos, no estar nerviosos para poder estar atentos. Así que mucha cantidad de azúcar en poco tiempo no nos viene bien. ¿Cómo recibimos esta cantidad de azúcar que no nos va a ayudar en la concentración, ni en el aprendizaje, ni en la memoria? Azúcares libres, que llamamos en nutrición, es el azúcar que no se encuentra de manera natural en los alimentos. Es el azúcar que nosotros añadimos. Por ejemplo, oye, pues me voy a tomar una infusión y añado azúcar. Ese azúcar es un azúcar que no tenía mi infusión y va a hacer que llegue mucho más rápido al torrente sanguíneo. En la fruta hay un azúcar propio, pero en los zumos no, porque se va rompiendo todo ese azúcar. Es decir, también el hacer tentempiés o medias mañanas o incluso desayuno con mucha cantidad de zumo no va a ayudarnos a esa concentración, porque nos va a generar ese aumento del nerviosismo o esa hiperactividad, con lo cual tampoco es ideal tomarnos un vaso de zumo de naranja antes de cualquier momento en el que nosotros queramos. Imagínate, vamos a ir a un congreso o vamos a estar atendiendo esta charla o lo que sea, ¿vale?
Entonces, no serían lo ideal. O el azúcar proveniente de los cereales refinados, ¿no? Toda esa cantidad de azúcar añadida o de azúcar libre no es interesante para nosotros. Como tampoco es interesante ni las grasas transesterificadas, es decir, las grasas trans, ni las grasas saturadas. ¿Por qué? Porque van a afectar a la salud cardiovascular. Al ir cerrando la luz del vaso, ¿no? Al ir depositándose en nuestras arterias, va a dificultar el aporte sanguíneo a todo este tejido que ya hemos visto que estaba constituido por 100.000 millones de neuronas. Es decir, necesitamos que esa cantidad de sangre llegue de manera óptima y que no haya muchos depósitos de colesterol en nuestras arterias que vayan cerrando la luz de ese vaso. No nos va a ayudar, y esto es una obviedad, cualquier cosa, cualquier sustancia que sea tóxica. Yo me acuerdo que cuando yo era jovencita, ¿no? Pues tomábamos, se decía, no, hay que tomar Catobit para poder ayudarte a la concentración y tal, que después eso se retiró. Y creo recordar, ahora ya no me hagáis mucho caso, que el Catobit era un ansiolítico. Entonces, de nada nos servía estar tomándonos Catobit con Coca-Cola, porque es que al final todos esos refrescos de cola tan ricos en azúcar lo que hacía es que nos generaba nerviosismo y esas largas noches de estudio pues hacía que fuésemos menos eficientes, con lo cual, no lo he dicho antes, pero todos los refrescos que sean ricos en azúcares no me interesa. Voy a llegar a los excitantes, y veréis que tampoco los quiero porque y lo voy adelantando, es estar todo el tiempo sobrecargando el sistema. Vamos a intentar no necesitar estimulantes para... Ay, mil gracias. Bueno, me alegro que os esté gustando. Vamos a necesitar, os voy a pedir que en lugar de estar, voy a utilizar un término duro, ¿no? En lugar de estar chutándonos con estimulantes, vamos a intentar que nuestra alimentación nos permita estar tan sumamente descansados, tan sumamente relajados, con una capacidad de aprender bestial que nos disminuya la sensación de cansancio y no necesitemos estos estimulantes, ¿vale? Con lo cual, para mí es muy importante el que nosotros vayamos a hacer eso así. Es importante que controlemos nuestro nivel de estrés y para eso, si el otro día no pudisteis asistir a la charla del sueño, que la tenemos subida en el canal YouTube y que os recomiendo, el triptófano va a ser un grandísimo aliado. Vamos a suplementarnos con triptófano, vamos a suplementarnos con magnesio, vamos a suplementarnos con hierro, vamos a intentar incorporar todos aquellos alimentos que son muy ricos en estos nutrientes que estamos hablando, que al final vais a ver que vamos a tomar que vamos a ingerir el reino animal, el reino vegetal, es decir, que va a haber muchísima variedad de alimentos, que es muy divertido comer de una manera saludable y de acuerdo a cada uno de nuestros objetivos. En este caso, ¿cuál es? Estamos confinados, estamos cansados, estamos disminuyendo nuestra capacidad de aprendizaje. Aquellas personas que tenéis hijos, estáis con vuestros hijos intentando ayudarlos en las tareas, todos los profesores estáis intentando ser creativos, bueno, todos de repente, imaginaros, yo con Instagram que no había hecho absolutamente nada, de repente ya conocemos Instagram, Zoom, no sé qué, no sé cuánto, todo estamos en un continuo aprendizaje, que si no tenemos una alimentación óptima va a hacer que estéis más cabreados, que tengáis menos paciencia, que estéis mucho más nerviosos, que empecéis a sentir mucha más ansiedad, que comáis por intentar encontrar un bienestar y vais a ver que los depósitos de grasa también van a incidir de manera negativa en nuestra capacidad de concentración. A ver, voy a leer
La gente que trasnocha mucho, que pasa días trabajando, ya sea por su labor, hora de sueño, esa deficiencia a nivel, se recuperan. Bueno, hablábamos nosotros el otro día de los ritmos circadianos, ¿no? Todas las personas que trabajan a turno o que tienen que trabajar de noche, ¿no? Cuando nosotros fundamentalmente de noche descansamos, van a tener muchos problemas metabólicos, van a tener un envejecimiento mayor y pueden correr el riesgo, sí que hay estudios que van viendo de cómo la capacidad de memoria se puede ir perdiendo conforme esa persona van cumpliendo años. ¿Cuál es la mejor manera de combatir esto? Intentar garantizar el mejor descanso posible, aunque entendemos que el descanso de día, al haber mucho más ruido y al haber luz, aunque cerremos bien la habitación, no es igual de eficiente o de efectivo que el descanso nocturno, y aportar una muy buena alimentación, tanto para meterse en ese sueño como para que puedan estar concentrados y puedan tener capacidad de desarrollo intelectual en ese trabajo que van a hacer por la noche, ¿no? Lo estamos viendo ahora con esta pandemia, ¿no? Que los médicos están diciendo, estamos trabajando muchísimas horas seguidas, estamos doblando turnos y de nada nos vale que estas personas bajen sus niveles de concentración. Por eso la alimentación que estemos dando a estos sanitarios va a ser muy importante, ¿no? Y no creo que las pizzas o las cosas de comida rápida, que son muy ricas en grasa, muy ricas en sal, muy ricas en harinas refinadas, sea lo mejor o lo más acertado para aportar los nutrientes de los que nosotros estamos hablando y que necesitamos, sobre todo cuando nuestros requerimientos de concentración sean muy altos. Esto es para cuando nos vamos a presentar al mayor examen de nuestra vida, que es este, ¿no? A ver, he dicho pam, 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 pam. No le gusta, bueno, no le gustan los tóxicos. O sea, no le van a gustar ni el alcohol, ni cualquier otro tipo de drogas. Eso hace que el cerebro funcione peor y que perdamos la capacidad de poder fijar y de aprendizaje, de poder fijar conocimiento y de aprendizaje. Hay un órgano y que está íntimamente relacionado con nuestro cerebro y son nuestros intestinos, ¿no? Es lo que siempre se habla del eje cerebro-intestino, intestino-cerebro. ¿Por qué son dos órganos que, estando tan distantes, ¿no?, están tan íntimamente relacionados? Porque cuando nosotros nos formamos, lo primero que se forma es el sistema nervioso central, cuando nos constituimos como individuo en el vientre de nuestra madre, bueno, en el vientre, en el útero en este caso, en el endometrio, dentro del endometrio cuando estamos allá alojados. Vale, pues ahí somos muy pequeñitos. No sé si algunas personas habéis visto, o si queréis mirarlo y cotillearlo, ¿no? ¿Cuánto medimos en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4, en el mes 5? Entonces veréis que de ser un corpúsculo súper pequeño, llega un momento que parecemos que somos un cacahuete. Es decir, toda esa masa neuronal, todo ese sistema nervioso se divide en dos, que después se va a ir alejando. Nuestros intestinos tienen muchísimo que ver y van a incidir de manera muy interesante, y hay muchos estudios que se están haciendo ante esto. También hay estudios, no hay nada concluyente, pero también hay estudios sobre personas que tienen trastornos por déficit de atención o personas que tienen o que padecen autismo. Entonces se está viendo cómo según tenga su microbiota intestinal vamos teniendo mejor o peor capacidad de concentración, con lo cual tener una microbiota intestinal saludable nos va a ayudar muchísimo. Me dicen aquí por su vascularización, sí, nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo se consigue una microbiota saludable? Bueno, se consigue no siendo muy agresiva con esta microbiota, es decir, no comiendo cosas que vayan a arrasar con esta microbiota que se encuentran en nuestros intestinos, ¿no? Entonces, el alcohol no nos va a ayudar en absoluto. Alimentos que dejen
mucho residuo durante mucho tiempo tampoco nos va a ayudar en absoluto. Estoy refiriéndome a carnes fundamentalmente rojas o embutidos, es decir, esas carnes que son muy ricas en grasa y entre ellas en grasa saturada. Eso hace que el bolo fecal sea más pequeño, sea más duro, no se lubrique tanto e impida salir. Y también el que nosotros lo estemos o no estemos haciendo un aporte de alimentación para estos seres vivos que están en nuestra microbiota, ¿no? En nuestra flora intestinal, ¿no? La microbiota o flora intestinal. Entonces aquí sí que es muy interesante el intentar comer alimentos que tienen un carácter probiótico o que tienen un aporte de probióticos para nuestro cuerpo, y ahí están los fermentados, ahí están dentro de los lácteos. Las personas que toméis lácteos pues estarían el yogur y estaría el kéfir o los pepinillos, o como se toman en el norte de Europa, ¿no? El chucrut, que al final no deja de ser col fermentada. Todo este tipo de alimentos nos va a ayudar un montón para la calidad de la microbiota intestinal. El ají es perjudicial, el picante es perjudicial para tener un buen descanso, porque nos activa, porque nos despierta, pero para aumentar la concentración es un buen aliado porque nos activa y porque nos despierta. No nos va a hacer que disminuya nuestra concentración. Ojo, siempre que digo que es un buen aliado es para todas aquellas personas que de repente coméis picante y no sentís acidez, no sentís reflujo, no sentís malestar. A aquellas personas que os siente mal el picante, pues me da igual que estimule y que me despierte muchísimo. Ese disconfort me va a poner ansioso, me va a poner nervioso, me va a desconcentrar de la tarea de aprendizaje que es la que nosotros tenemos, ¿vale? Cuando hablaba de proteína, que he dicho proteína animal, pues también hay proteína vegetal, y en la proteína vegetal entran las legumbres. Son muy interesantes para hacer este aporte proteico, pero ojo, aquellas personas que tengan unos problemas de digestión, que les cueste digerir esas legumbres, o se las toman trituradas, pero siempre en menor cantidad para que no le provoquen ninguna flatulencia ni ningún hinchazón. Entonces, veis que vamos funcionando de esa manera así. Sí, eso es, funcionan como probióticos, ¿vale? Lo que estáis aportando es eso. Entonces, ¿qué me gustaría? Pues que no nos suplementásemos con probióticos y nos comiésemos harinas refinadas, nos tomásemos zumos de fruta envasados, o sea, que de repente no estuviésemos por un lado matando y por el otro lado ayudando, sino es decir, que en nuestra alimentación esos alimentos que tienen esos beneficios sobre la microbiota intestinal pues estén más presentes. Con la concentración hay cosas que matan o que nos aturden mucho más, ¿no? Como son todos esas digestiones que son muy pesadas, o esas digestiones que generan mucho producto de desecho. Cuando nosotros comemos productos ultraprocesados, añaden para que la carga microbiana y bacteriana de ese producto sea baja y que nosotros no cojamos ninguna infección alimentaria a la hora de consumirlo, aditivos. Los aditivos no tienen ninguna función para nosotros. Gran cantidad de aditivos pueden erosionar nuestra barrera, la barrera de las células en el intestino, y hacer que estos patógenos que no deberían de entrar dentro de nosotros entren, ¿no? Entonces, no me interesa el que toda nuestra casa, toda nuestra nevera, toda nuestra despensa esté llena de cosas envasadas en cajas, en plásticos. Prefiero que haya alimentos que cocinéis vosotros y que vayáis teniendo en casa, ¿vale? He hablado del aceite de oliva, he hablado del aguacate, pero también me valen las aceitunas. ¿Qué problema tienen las aceitunas? Como aporte de grasa, disculpadme. ¿Qué problema tienen las aceitunas? Que son muy ricas en sal, y el cerebro es muy sensible
a la deshidratación. Una pérdida pequeña de agua o de la composición corporal de agua provoca un gran efecto en nuestro cerebro. Quiero llevaros a un ejemplo muy visual. Habéis visto, y esta no va a ser una pérdida pequeña de agua, sino que no ha hecho una rehidratación eficiente, el ejemplo que os voy a poner. ¿Habéis visto estas personas que después de una maratón, cuando llegan a la meta o cuando van a llegar a la meta, están como desorientadas? ¿No? De repente ya hay algunos que antes de llegar a la meta se dan la vuelta, no saben dónde ir, no saben. Eso es una deshidratación extrema. Si queremos aumentar nuestros niveles de concentración, debemos de cuidar mucho nuestra hidratación. Es súper interesante que cuando estudiemos, cuando nos estemos preparando para algo que es importante, una presentación, esta charla que estoy dando, siempre tengáis, bueno, espera que aquí no se ve, siempre tengáis agua con vosotros. E igual que el agua, hemos dicho al cerebro está recubierto, ¿no?, las vainas de mielina por grasa, ¿no?, sobre todo por DHA, por ácidos grasos omega 3, pero estas grasas se oxidan con mucha facilidad, así que también todos los frutos que son muy ricos en antioxidantes, todas las frutas del bosque, las frutas rojas, las fresas, son muy interesantes, con lo cual el tener un bol de este tipo de fruta junto con el agua cuando estamos en ese proceso de concentración o de estudio, en el caso de las personas, me da igual que sean adultos o niños, que se estén preparando para un examen, ¿no?, para una prueba académica, es mucho más interesante el que comamos este tipo de alimentos frente a un bocadillo, que eso es mucho más interesante para cuando vamos a hacer ejercicio, porque el aporte de azúcar ahí se va a necesitar en ese movimiento. ¿Qué tipo de yogur recomiendo? Vale, a mí me gusta siempre lo más natural, lo menos procesado, es decir, me encantaría que fuese un yogur de leche entera natural, sin aditivos, sin saborizantes y sin absolutamente nada más. Incluso hay personas, ¿no?, que hacen en casa sus propios yogures, ¿no?, con las yogurteras, o una forma muy fácil de hacer yogur es a partir de un yogur. Templáis leche, yo siempre digo que hay que templar la leche, espera, tengo tiempo, hay que templar la leche como cuando nosotras nos vamos a dar un baño, ni que nos achicharremos al meter el pie, ni que esté helado, es decir, tiene que estar, nosotros estamos a 36 grados y medio, pues que esa leche esté a 38, 39, y a esa leche la retiramos del fuego cuando ya la tenemos así caliente, que veréis que no hierve ni mucho menos, echadle un yogur, removed, tapadla, cubrirla con muchos paños y dejarla toda la noche. Al día siguiente lo que vais a tener es 1 litro de yogur líquido. Entonces, o compramos fermentos lácteos, en muchas farmacias se venden cuajos y se venden fermentos lácteos, para mí es lo mejor, porque también estamos aportando triptófano a través de la leche. Entonces, aquellas personas que toméis lácteos, el yogur nos va a aportar los probióticos, nos va a aportar azúcares, ¿no?, porque nos da lactosa, nos va a aportar proteínas y también nos va a aportar triptófano, calcio, es decir, es muy interesante el que aquellas personas que comáis lácteos lo incorporéis, y si en lugar de leche entera puede ser pues yogures de leche entera o kéfir, pues vamos a aportar ese perfil probiótico que la leche en sí misma no tiene. Y aquellos que no toméis leche, pues no empecéis a tomar yogures, no pasa absolutamente nada, porque hay una variedad muy grande de alimentos. ¿Cómo quería yo terminar? Quiero hacer un resumen en cómo tiene que ser nuestra alimentación y nuestra hidratación en cada uno de los momentos que nosotros nos vayamos a poner a estudiar, que nosotros tengamos que aprender. Ahora, si estamos pasando más tiempo con menores a los cuales estéis enseñándoles juegos, estéis enseñándoles tareas a hacer en casa, ¿no? Nosotros que estamos aprendiendo a utilizar todas las aplicaciones, estamos todo el rato en videollamadas, es decir,
En esta situación en la que nuestro nivel de concentración se dificulta por todo ese ruido que hay, por no salir de casa, ¿no? Por ese hartazgo y por ese cansancio, debéis de incorporar alimentos vegetales que nos van a aportar fundamentalmente vitaminas del grupo B que son muy interesantes, cereales, pero que sean siempre integrales. Hemos hecho pues un especial guiño a la avena, pero nosotros que somos mediterráneos, aquí somos de la cultura del trigo. El trigo no es un enemigo para nuestro cerebro. Sí que va a ser el trigo refinado, pero desde luego una pasta integral, un pan 100% integral va a ser un grandísimo aliado. Hay que aportar proteínas, pero si las proteínas pueden ir acompañadas o que nos aporten grasas y también vitaminas, por supuesto, que van a ser antioxidantes y que van a controlar nuestros niveles de inflamación, mucho mejor. Con lo cual, las legumbres muy interesantes, los pescados azules, los mariscos y las carnes magras también pueden ser muy interesantes incorporarlos tanto en el desayuno como en la comida, como en la cena, para aumentar este proceso intelectivo, ¿no? Y también en esos tentempiés que hacemos. He dicho que los antioxidantes van a hacer junto con el agua que aumente nuestra concentración. Algún día saldremos de aquí. No nos lo creemos todavía porque esto de la fase no nos ha quedado muy claro, pero cuando tengamos que llevarnos tentempiés al trabajo, es verdad que los frutos secos, los anacardos, las almendras, las nueces van a ser muy interesantes, frutas deshidratadas como los dátiles, como las frambuesas, como las pasas, nos van a aportar también toda esa parte antioxidante. Entonces, haced también tentempiés con ese tipo de alimentos, me quedan 5 minutos, con ese tipo de alimentos que a nosotros nos va a ayudar en esa capacidad de concentración porque van a hacer que nuestro cansancio disminuya. El chocolate es muy interesante porque el chocolate nos activa. Así que para todas aquellas personas que les encante eso de ¡ay, me encanta una oncita de chocolate! El otro día para el sueño dijimos que no porque activa, pero sí que puede ser muy interesante para media mañana o para la gente que desayuna y después se pone a estudiar o a desarrollar cualquier actividad que requiera de esa comprensión y que ayude a fijar memoria. No es muy interesante estar metiéndonos excitantes de poco a poco, es decir, estoy cansado, tiro de un café, estoy cansado, tiro de un té, estoy cansado, tiro de otro café. Es decir, no tiréis de excitante, y la nicotina, que también es un excitante. Es mucho mejor que estéis muy atentos a vuestra hidratación de manera continuada a lo largo del día y a vuestra alimentación, fundamentalmente con eso, evitando los azúcares libres, las harinas refinadas, las grasas trans que suelen ser, o las grasas saturadas, que suelen ser las que se encuentran pues bueno, en esos productos procesados, ¿no? Ya escuchamos el aceite de palma, ¿no? Pues eso no deja de ser algo que es una grasa saturada. Entonces, todo eso, si queremos aumentar nuestra capacidad de concentración, deberíamos de retirarlo. No comáis grandes cantidades, comed pequeñas cantidades, porque en la restricción calórica también hay bastantes estudios que van por ahí diciendo que mejora muchísimo nuestra capacidad de memoria. Así que en lugar de comer hasta sentirnos a reventar, os aconsejo que comáis con esta sensación que yo siempre digo, si me llamasen ahora por teléfono en mitad de la comida y tuviera que irme a alguna parte, ojalá eso fuese así, ¿no? Y tuviera que irme a alguna parte y ya no comiese más, yo ya no tendría hambre porque mi mente se pone a hacer otra cosa, es decir, alimentaros en la cantidad suficiente para nutriros, pero que no excedamos ese aporte energético. En eso de la restricción calórica, y vais a ver que hay mucho ruido, está en lo de los ayunos. Bueno, me quedan 2 minutos. Yo no aconsejo los ayunos a ninguna persona que no lo haya hecho previo. Bueno, me dice que me queda 25 segundos. Os agradezco a todas que hayáis estado ahí. Espero que os haya resultado de utilidad. Un besito enorme y nos vemos el viernes que viene a las 5. Un besito.